Hola amigos y hermanos, nuevamente con ustedes para compartir una pequeña reflexión no muy extensa que tiene que ver con la iglesia. Y para iniciar esto quisiera dar lectura con el permiso de ustedes a un pasaje que se encuentra en Mateo 18, desde el versículo 13 y hasta el 18, y solamente vamos a lectura a dos versículos. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. En el domingo antepasado, el hermano Jorge estuvo compartiendo con nosotros un mensaje que se titulaba Cuando la iglesia es iglesia. Y en ese contexto, él dio lectura a este pasaje y nos estaba diciendo a nosotros que lo realizó en un lugar muy especial. Ese lugar se llamaba Cesarea de Filipos. Es una ciudad que se encuentra en la base del monte Hermón, y en ese lugar el Señor dio una de las revelaciones más novedosas que se puede encontrar en el Nuevo Testamento, que se refiere a la iglesia. En ningún otro lugar y durante la estadía del Señor Jesús en la tierra, Él había mencionado algo respecto a la iglesia. La iglesia se introduce aquí como una novedad. Entonces Israel, que era hasta ese tiempo el pueblo elegido de Dios, da lugar y da paso a la nueva Israel, la Israel celestial, que viene a ser la iglesia. Entonces este es un momento épico en la historia y en el ministerio del Señor Jesucristo, y por tanto también para nosotros. Bien podría, como creían los judíos, ser la venida del Mesías, en este caso Jesucristo, solamente una bendición para su pueblo. Y sin embargo, el Señor Jesucristo lanza al escenario a la iglesia como una nueva organización, un nuevo organismo de parte de Dios. Y la iglesia viene a ser, como lo hemos visto en estudios anteriores, la novia, la desposada de Jesucristo. Está muy de moda últimamente realizar las propuestas matrimoniales en algún lugar especial, en un momento especial. Hay gente que se va a otros países para solicitar de rodillas matrimonio a una joven. Entonces el Señor Jesús tampoco fue ajeno a esto y lo realizó en un lugar muy especial. Este lugar es Cesarea de Filipo, que está, como habíamos dicho hace rato, en la base del monte Hermón, que ocupa un lugar muy especial en las Escrituras, ¿verdad? Y para poder dar mayor profundidad a lo que estoy diciendo, voy a leer el Salmo 133 y vamos a reflexionar sobre él. El Salmo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí se menciona el monte Hermón. Nosotros habíamos dicho que Jesús hizo el lanzamiento de la iglesia en la provincia o la localidad de Cesarea de Filipo, que está en la base del monte Hermón. Bueno, esta declaración que encontramos en los Salmos es una declaración directa a la iglesia, cuando habla de los hermanos juntos en armonía. Y se presentan dos analogías. Las dos analogías contienen un mismo mensaje. Y esta analogía tiene que ver con el ungimiento a Aarón y el otro con el monte Hermón. Y daremos un poco de profundidad a esto, ¿verdad? Bueno, quizás uno de los momentos más solemnes
en la vida de Israel fue la instauración del sacerdocio arónico. En ese contexto hubo un momento especial en la historia religiosa de Israel cuando Aarón, que era el hermano de Moisés, fue ungido como sacerdote. Es quizás el momento más sublime, más sagrado, más delicado en la instauración de la vida religiosa de Israel, cuando se le coloca las vestiduras a Aarón y con ello también su ungimiento y su ministerio da inicio a su ministerio. Entonces, la unción significaba en esa situación el respaldo de Dios hacia una persona. Entonces, a partir de ese momento había una persona divinamente instaurada para ser el representante del pueblo de Dios ante Dios. Entonces, el ungimiento de Aarón significaba la bendición para todo el resto de Israel. No era que solamente la bendición era para Aarón, sino que era una bendición que se iba a trasladar al resto de Israel, ¿verdad? Entonces no había ningún imperio, no había ninguna nación, ni ningún pueblo sobre toda la tierra que tuviese un verdadero intercesor como lo tenía Israel en ese caso, ¿verdad? Entonces en el Nuevo Testamento nosotros encontramos ya, y muy detalladamente en el libro a los Hebreos, que el sacerdocio arónico fue reemplazado por un orden superior que es el de Melquisedec. Entonces, a partir del año 34, así que luego de la resurrección de Jesucristo, esa unción la ostenta el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tiene el real sacerdocio, Él tiene la unción santa. Entonces esa unción que tiene el Señor Jesucristo se traslada a todo el cuerpo, desciende, así como el aceite descendía de la cabeza de Aarón por sus barbas y al resto de su cuerpo, así también la unción del Señor Jesucristo baja de su cabeza al resto del cuerpo. Y nosotros sabemos que la iglesia es la desposada del Señor Jesucristo. Entonces esa unción no solamente se queda en la cabeza, sino que baja al resto del cuerpo. Toda la bendición de Dios siempre desciende a algún lugar más alto. En este caso, de la cabeza del Señor Jesús se traslada a todo el cuerpo. Cuando Aarón fue investido como sacerdote, la bendición que tuvo, la unción que tuvo Aarón se trasladó y bendijo a todo el resto de Israel. De la misma manera, el aceite que ha sido puesto sobre la cabeza del Señor Jesucristo baja a todo el cuerpo. El Señor, cuando le mira a la iglesia, no mira individuos, Él ve todo el cuerpo. Siempre sus propuestas, siempre sus acciones son para un todo. No es solamente para partecitas, no es que el Señor te da un poquito un poquito el otro y va evaluando cómo van cada uno, ¿verdad? Sino que y va realizando proyectos individuales, no, sino que el Señor trabaja con una corporación. Y esta corporación es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que no hay proyectos personales aquí, ni hay proyectos individuales que el Señor pueda bendecir. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de una iglesia, el Señor ve cómo nosotros nos movemos con todo el cuerpo. Si es que nos estamos moviendo al unísono o si nos estamos tratando de mover independientemente o estamos paralizados. También habíamos leído en el mismo pasaje del Salmo 133 lo siguiente. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Entonces la segunda analogía tiene que ver con el monte Hermón. Bueno, estábamos diciendo hace rato que Jesucristo lanza a la iglesia en la base de los montes o de las cordilleras de Hermón. Entonces Hermón y el aceite sobre la cabeza de Aarón representan un mismo mensaje. Entonces, si nosotros pudiésemos visualizar una imagen de Israel, veríamos que en el norte, en la punta de Israel, se encuentran unas cordilleras gigantescas y a esto se le denomina el monte Hermón. Entonces, y en ese lugar hay 3 picos grandes que sobresalen. El más alto de ellos es el Hermón. Tiene una particularidad, que en ese lugar se origina el río Jordán. El río Jordán que desciende por todo Israel se origina en ese lugar. Entonces, ese lugar, ese monte, siempre está cubierto de nieve. Y debajo
hay un valle sumamente fértil. Es fértil por el rocío que desciende del monte Hermón. Eso es hasta hoy en día palpable, ¿verdad? Si cualquiera que vaya a ese lugar va a encontrar que la intensa humedad que se encuentra en la base, en la llanura debajo del monte Hermón, debido al agua evaporada que desciende del monte. Entonces, en el valle, en la actualidad hoy, se encuentra una serie de colonias agrícolas. Los israelitas llaman los kibbutz, son las cooperativas agrícolas de Israel. Antes de la guerra de los 6 días, es decir, antes de 1967, esas colonias eran blanco de los sirios que tenían el dominio del monte Hermón. Entonces, ese lugar le disparaban, le jugaban prácticamente tiro a blanco con ellos. En la guerra de los 6 días se recupera ese lugar que se conoce también como los Altos del Golán. Y desde ese momento, desde ese tiempo, Israel tiene el control de ese lugar alto. Entonces, volviendo al Salmo, ¿verdad? Le había dicho que el río Jordán se origina en ese monte, porque hay una gran cantidad de nieve. El producto del deshielo es el río Jordán. Entonces, toda la vida de Israel está circunscrita al río Jordán. El río Jordán baña todo Israel. Israel es en una gran llanura y muchas veces desértica. Y lo que lo riega es el río Jordán. Entonces, el río Jordán desciende de lo alto. Entonces, tengamos presente esa palabra descender. Entonces, se usa en el Salmo 133 2 veces descender. Uno es el aceite de la cabeza de Aarón que desciende al resto del cuerpo, y luego dice como el rocío Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Entonces la bendición de Dios siempre desciende de un lugar alto. En este caso, si nosotros supusiésemos que Israel fuese un cuerpo, que el mapa de Israel fuese un cuerpo, la cabeza es el monte Hermón y de ahí desciende el río Jordán. Es decir, que la bendición desciende desde el lugar alto hacia los lugares más bajos. Entonces Israel siempre estuvo compuesto de 12 miembros, que serían 12 tribus. Israel era un todo, pero tenía diferentes partes. Pero toda esa parte era bendecida por un solo río. Todos eran embebidos y bendecidos con un solo río, que descendía de un solo lugar. Por más que las partes fueran muchas, la bendición era una sola que descendía. No había varios ríos para diferentes tribus o diferentes provincias. Había uno solo. Entonces era un solo cuerpo, vamos a decir. Es lo mismo que a Aarón. A Aarón no se le puso diferentes unciones en sus diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Sino que una sola unción, un solo óleo. Ese solo óleo era puesta en la cabeza de Aarón y de ahí descendía al resto del cuerpo. Entonces, la bendición nunca desciende solamente a una parte o dos partes, sino a un todo. El Señor, cuando nos ve a nosotros, a la iglesia, nos ve como un todo, como está diciendo, como una corporación, como un organismo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el cuerpo? El cuerpo debe moverse a la par de lo que la cabeza está diciendo. El Salmo 133 tiene dos analogías para un mismo mensaje. Una analogía tiene que ver con el plano religioso y el otro con el plano natural. Ningún miembro del cuerpo de Aarón era más importante que otro miembro. Todos tenían la misma unción. De igual manera, en Israel ninguna tribu era más importante que la otra. Todos embebían de la misma vena de agua que era el río Jordán. Y cuando había una batalla, todos se movían juntos. El Salmo decía, al final dice que los hermanos podían habitar juntos y en armonía. O al comenzar el Salmo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una sola cabeza, entonces hay una misma bendición. Entonces, cuando la misma bendición, la misma unción está sobre todo el cuerpo, entonces los hermanos pueden vivir juntos en armonía. El Espíritu Santo debe ser fuerte en nuestro espíritu para que nosotros pensemos la misma cosa, para que escuchemos la misma voz. El cuerpo no tiene dos cabezas o tres cabezas que estén hablando cosas diferentes. Entonces, nosotros tenemos que hacer acallar la voz, las voces que están en nuestras propias mentes, para escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a contradecir, no le va a decir a una persona algo y al otro otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces,
si entramos todos juntos en la misma habitación, en la habitación del Padre, vamos a escuchar toda la misma voz. Entonces, habitar en la casa del Padre no significa asistir, es habitar. No es ni siquiera estar de acuerdo, sino que es habitar. Y podemos habitar juntos en armonía, y a ellos Dios va a enviar su bendición y vida abundante. Entonces, para concluir, tenemos un mismo mensaje, y el mensaje lo que nos dice es que no puede haber disensión en el cuerpo de Cristo, como no había disensión en todo el cuerpo de Aarón, ni tampoco había disensión en todo Israel. Entonces no hay lugar para el individualismo dentro de la iglesia. Hay lugar para una sola cabeza y una sola voz. Entonces no hay lugar para proyectos personales. Entonces cuando la cabeza da una orden, todo el cuerpo debe moverse al mismo tiempo, al mismo ritmo. Que este mensaje haya sido de bendición para todos nosotros, para entender la importancia de la iglesia. El proyecto del Señor es con la iglesia, no es con los individuos. No es para hacerle famoso a alguien o para que alguien viva una vida tranquila, en paz, con un lindo devocional privado. Su proyecto se encuentra dentro de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, y quiero concluir con esto. Mañana se recuerda el Domingo de Ramos. Y hay un pasaje que se suele leer bastante, que está en Lucas 19, y dice desde el versículo 35 así: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces dice aquí que había una gran multitud que alababa a Dios cuando Jesús estaba bajando del monte de los Olivos. La bendición siempre baja, de un lugar más alto a un lugar más bajo. Por lo tanto, tenemos que escuchar lo que dice la cabeza, que está en un lugar más alto que todos los miembros del cuerpo. La bendición de Dios sea para todos nosotros. Amén.